Mi ex intentó quitarme a mis hijos en la corte. Entonces mi hijo entregó la carta que cambió todo. Estaba allí en la corte, tratando de no llorar mientras la abogada de mi ex marido me destrozaba frente al juez. Está quebrada. Ni siquiera puede permitirse un hogar o comida y ropa decente para los niños. Dijo con una sonrisa burlona. ¿Por qué debería quedarse con ellos? Apreté la mandíbula y permanecí callada. Podía sentir mis manos temblando. No quería darles la satisfacción de verme derrumbar. El juez asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo. Ese momento se sintió como si el aire fuera succionado de mi pecho. Todo en lo que podía pensar eran mis hijos, Luca y Aria. ¿Qué pasaría si me los quitaran y se los entregaran a un hombre que solo se preocupaba por el control y las apariencias? No podía permitirme un abogado como el suyo. No podía permitirme nada, realmente. Apenas me mantenía a flote. Pero estaba aquí. Me presenté y estaba haciendo todo lo que podía por mis hijos. Entonces, justo cuando sentía que me deslizaba hacia ese pánico silencioso, donde tu cuerpo permanece quieto pero tus pensamientos gritan, mi hijo de 7 años se levantó. «Mamá», dijo lo suficientemente alto para que la sala de audiencias lo escuchara. ¿Puedo mostrarle al juez la carta que encontré en la caja fuerte de papá? La sala se congeló. Todos se giraron. Derek se puso rígido. Su abogada parpadeó como si acabara de recibir una bofetada. Incluso el juez se detuvo a mitad de frase. No sabía a qué carta se refería Luca. Mi corazón latía con fuerza. Él nunca había dicho nada sobre una carta. Pero asentí. Y mientras caminaba hacia el estrado con ese papel doblado en su pequeña mano, todo cambió. No siempre fui el tipo de mujer que se sentaba en la corte con miedo a hablar. Solía ser segura de mí misma. Tenía un trabajo. Tenía amigos. Me reía con sueños que se sentían reales. Pero cuando me casé con Derek, las cosas cambiaron lentamente, y luego de golpe. No siempre fue cruel. Al principio era encantador, generoso y convincente. Me dijo que no necesitaba trabajar. Dijo que debía quedarme en casa, criar a los niños y dejar que él manejara el dinero. «Ya has hecho suficiente», dijo una vez. «Te mereces descansar». No me di cuenta de lo que estaba renunciando cuando acepté. Mi independencia, mi voz, mi red de seguridad. Me volví invisible en mi propia vida. Después de que nuestra hija Aria naciera, Derek comenzó a cambiar. Siempre estaba cansado, siempre crítico. Cada dólar que gastaba era cuestionado. Si compraba pañales sin verificar primero el precio de oferta, me quedaba en silencio durante horas. Si mencionaba volver a trabajar a tiempo parcial, me recordaba que no tenía un currículum reciente, o decía, «No necesitamos tu ayuda, necesitamos que seas una buena madre». Para cuando se fue, no tenía nada. Sin ahorros, sin abogado, sin nadie de mi lado excepto mis hijos. Cerró la cuenta conjunta y se mudó con alguien nuevo. Contrató a un abogado de inmediato. Ni siquiera podía permitirme uno. Fui a la clínica legal gratuita en el juzgado del condado y esperé en la fila durante 2 horas sosteniendo una carpeta llena de recibos y fotos de mis hijos comiendo macarrones de caja en toallas de papel, porque no teníamos platos limpios. Nuestro apartamento era pequeño. Trabajaba en 2 empleos de limpieza, sin declarar solo para mantenerme al día con el alquiler. No teníamos cable ni internet. Usaba un teléfono prepago y esperaba que no se quedara sin minutos si la escuela necesitaba llamarme. Lavaba la ropa de mis hijos a mano en la bañera. A veces el calentador de agua apenas funcionaba, así que hervía agua en la estufa y la mezclaba en cubos. Luca nunca se quejaba. Aria tarareaba pequeñas canciones mientras frotaba sus calcetines. No le dije a nadie lo mal que se puso, ni siquiera a mi madre. Estaba demasiado avergonzada. Ella me había advertido sobre Derek años atrás. Dijo que miraba a la gente como si fueran transacciones. Pero yo estaba demasiado enamorada en ese entonces para escuchar. Cuando llegó la fecha de la corte, estaba aterrorizada. Derek había solicitado la custodia completa, alegando que yo no era apta. Dijo que era inestable, pobre, incapaz de proporcionar una buena vida. Su abogada fue brutal. Trajeron hojas de cálculo y fotos de su hermosa casa. Vestían trajes caros y sonreían como si todo ya estuviera decidido. Entré en la sala del tribunal con un vestido prestado, una chaqueta de segunda mano y una carpeta de plástico con registros escolares, hojas de asistencia y una carta de nuestro arrendador confirmando que nunca había perdido un pago. Sabía que no era suficiente, pero tenía que intentarlo. Por Luca. Por Aria. Esa mañana, Luca me tomó de la mano mientras subíamos las escaleras del juzgado. «¿Va a estar bien?», preguntó. Sonreí, pero se sentía frágil.
Sí, cariño, va a estar bien. Pero no estaba segura. No estaba segura de nada. Todo lo que sabía era que amaba a mis hijos. Sabía lo que era pasar sin algo, y aún así ponerlos primero. Sabía lo que se sentía llorar en silencio en el baño después de la hora de dormir para que no me vieran. Sabía lo mucho que trabajaba para hacer que su pequeño mundo se sintiera seguro cuando todo a nuestro alrededor se estremecía. Dentro de la sala del tribunal, me senté derecha y quieta. Vi a Derek evitar el contacto visual. Escuché mientras su abogada enumeraba todo lo que no tenía. Dinero, vivienda estable, transporte confiable. Ella dijo, su hijo usa zapatos de segunda mano con agujeros. Su maestra dice que a veces se salta el desayuno. Esto no es negligencia. Esto es pobreza, y la pobreza no es un crimen, pero es un riesgo. Quería gritar. Quería preguntar, ¿dónde estabas cuando me saltaba la cena para asegurarme de que quedaba suficiente cereal? ¿Dónde estabas cuando vendía mi anillo de bodas para comprar abrigos para el invierno? Pero permanecí en silencio. Había aprendido que en la corte, la ira no parece fortaleza. Parece inestabilidad. El juez asintió lentamente, como si cada acusación tuviera perfecto sentido. Mi corazón se hundió. Y justo cuando sentía que podría no sobrevivir al resto de la audiencia, sentí ese pequeño tirón en mi manga. Luca, mi dulce y valiente niño. Me miró con ojos grandes y susurró, «Mamá, ¿puedo decirle algo al juez?» La sala del tribunal se sintió más fría en el segundo en que la abogada de Derek comenzó a hablar. Carla Dean caminaba con la confianza de alguien que había hecho esto 100 veces y esperaba ganar de nuevo. Se mantuvo alta, su voz fuerte y cortante, mientras presentaba su versión de mi vida, una despojada de verdad, destinada a humillar. No tiene empleo estable. Recibe asistencia financiera inconsistente. Su apartamento es una vivienda temporal. Los niños merecen algo mejor que una madre que apenas puede alimentarlos. No miré a Derek. No necesitaba hacerlo. Ya podía imaginar su rostro, en blanco, relajado, viendo cómo se desarrollaba esto. Como si no tuviera nada que ver con ello. Como si mi ruina financiera no hubiera sido cuidadosamente orquestada por él. Él fue quien vació nuestra cuenta conjunta días antes de irse. Él fue quien se negó a ayudar con las facturas a menos que lo hiciera quedar bien frente a sus padres. Pero nada de eso importaba en esa sala. Lo único que el juez tenía frente a él eran las hojas de cálculo y las fotos del lado de Derek. Imágenes de su casa impecable, la nevera completamente abastecida, los folletos de escuelas privadas. Carla pasaba sus documentos con un ritmo tranquilo, sacando mis extractos bancarios. Los sostuvo como si fueran ropa sucia. Su señoría, como puede ver, mi cliente proporciona un entorno seguro y consistente. Los niños tienen sus propias habitaciones, comidas regulares, una niñera. Mientras tanto, la señora Moreau no tiene ingresos documentados, ni empleador verificado. Está atrasada en los servicios públicos y recibió una advertencia por alquiler tardío en febrero. Esta no es una situación segura o estable para dos niños pequeños. Sentí que mi cara se sonrojaba. No mencionó el hecho de que había aceptado todos los trabajos que pude. A menudo limpiando casas por dinero en efectivo porque el trabajo formal no era una opción con dos niños y sin cuidado infantil. No mencionó que el aviso de alquiler se resolvió en días, o que había vendido todo lo valioso que tenía para mantener alimentos en la nevera. El juez no habló de inmediato. Se reclinó, mirando los papeles como si confirmaran lo que ya creía, que yo estaba intentándolo. Pero intentarlo no era suficiente. Quería defenderme, explicarlo todo, pero también sabía cómo se vería eso. Me habían advertido que no interrumpiera, que no sonara a la defensiva, que no llorara demasiado ni pareciera demasiado fría. Así que me senté allí, en silencio, avergonzada, ardiendo de vergüenza y frustración. Mis dedos se clavaron en el borde de mi asiento. Mantuve los ojos en los niños sentados tranquilamente a mi lado. Aria estaba dibujando en un trozo de papel con un crayón sin punta. Luca estaba viendo a Derek con ojos entrecerrados. Entonces Carla dijo la frase que cortó más profundo que cualquier insulto que había lanzado hasta ahora. ¿Por qué debería quedarse con los niños si ni siquiera puede permitirse cuidarlos? Resonó en mi mente. ¿Por qué debería quedármelos? Contuve las lágrimas que presionaban detrás de mis ojos. Sabía que mi realidad no era impresionante en papel. No tenía ropa nueva para ellos. No podía permitirme almuerzos lujosos o clases de ballet. Pero yo estaba allí cada noche. Yo era quien cepillaba su cabello, revisaba si había monstruos debajo de sus camas, y me quedaba despierta hasta tarde cosiendo a mano parches en sus chaquetas porque no podía permitirme nuevas.
Nada de eso importaba para la corte. Solo los números importaban. Números que no tenía. El juez me miró, sus ojos pesados de duda. Abrió la boca como si estuviera a punto de hablar cuando lo sentí. Ese pequeño tirón en mi brazo nuevamente. Luca. Él susurró. Mamá, ¿puedo mostrarle al juez la carta que encontré en la caja fuerte de papá? Al principio no entendí. ¿Qué carta? Lo miré confundida, hasta que sacó un papel doblado de su bolsillo del abrigo y lo sostuvo. Mi estómago se revolvió. No sabía qué era, pero algo en la postura de Derek cambió. Se sentó más erguido. Los ojos de Carla se fijaron en el papel. «Luca, ¿qué es eso?», pregunté suavemente. No me respondió. Miró al juez. «¿Puedo dársela?», preguntó. El juez pareció sorprendido, pero asintió. «Tráela aquí». Luca dio un paso adelante, pequeño y firme. Pasó la fila de trajes pulidos y ojos abiertos, y entregó la carta al juez con ambas manos. La sala cayó en un extraño y pesado silencio. Podía ver a Derek comenzar a sudar. Sí. Carla se volvió hacia él, susurrando algo rápidamente, su confianza vacilando por primera vez. El juez desdobló el papel. Vi sus ojos moverse por las palabras. Su expresión cambió lentamente. Confusión, luego comprensión, luego algo más afilado. Miró directamente a Derek. «Señor Moreau», dijo, «¿le gustaría explicar esto?». En el momento en que el juez pronunció esas palabras, la temperatura en la sala del tribunal pareció cambiar. Los ojos de Derek se agrandaron. Abrió la boca, pero no dijo nada. Carla se inclinó hacia él, rápidamente, susurrando de nuevo, pero esta vez su voz llevaba un hilo de urgencia. Fuera lo que fuera escrito en ese pedazo de papel, había aflojado algo. Me incliné hacia adelante, mi corazón martilleando, tratando de leer la cara del juez. Sostuvo la carta en ambas manos y la miró de nuevo. Su ceño se frunció. Luego la leyó en voz alta. Para Derek Moreau de L. Becker, CPA. Asunto: protección financiera estratégica, preparación para divorcio. Luego hizo una pausa, mirando la sala del tribunal. Luego de nuevo a Derek. Esta es una carta de estrategia financiera fechada 3 meses antes de que se presentara su divorcio. Detalla instrucciones para abrir cuentas en el extranjero, transferir activos a SRL Fantasma y minimizar los ingresos reportados con el fin de influir en los procedimientos de custodia y manutención. Incluye la línea «mantener la custodia principal si es posible», pero como mínimo asegurar que ella tenga poco terreno para apelación legal, apareciendo financieramente estable y moralmente sólido. Dejó de leer. El silencio en la sala del tribunal no era solo quietud. Era asfixiante. Todos los ojos estaban ahora en Derek. Incluso Carla parecía aturdida. Giró la cabeza lentamente hacia él, susurrando algo que sonaba como «¿Es esto real?». No me moví. No podía. Estaba congelada entre la incredulidad y una especie de rabia silenciosa que no tenía salida. Había sospechado cosas. Sabía que Derek era estratégico, frío cuando se trataba de dinero y despiadado cuando se trataba de conseguir lo que quería. Pero verlo por escrito, escuchar a un juez leerlo en voz alta frente a mis hijos, era algo que nunca imaginé. El juez bajó la carta y la colocó ordenadamente en el banco frente a él. Luego miró de nuevo a Derek y dijo: «Estaba intencionalmente engañando a este tribunal. Ha intentado manipular el resultado de estos procedimientos a través del engaño financiero. Esta carta es un intento directo de usar la riqueza y la deshonestidad calculada para negar a sus hijos el acceso a su madre». Derek se levantó abruptamente. «Esa carta es vieja. No se usó, ni siquiera...». «Siéntese, señor Moreau», espetó el juez. La autoridad en su voz sobresaltó a todos. Aria levantó la vista de su dibujo y buscó mi mano. Envolví mi brazo alrededor de ella sin apartar la mirada del juez. Volvió su atención hacia mí. «Señora Moreau, ¿estaba usted al tanto de esta carta antes de hoy?». «No, su señoría», dije. «Esta es la primera vez que la veo o escucho de ella». «¿Y su hijo la encontró?». Asentí con la garganta apretándose. «Sí. Nunca la mencionó hasta ahora». Luca me miró. Luego pensé que podría ayudar. La encontré cuando buscaba mi tablet en la casa de papá. No quería meter a nadie en problemas, pero no quería que perdiéramos. El juez lo miró durante un largo momento. Luego algo se suavizó en su expresión. «Hiciste lo correcto. Joven», dijo. Se volvió hacia Carla Dean. «Revisaré este documento en su totalidad y pausaré esta audiencia para una investigación formal sobre la conducta financiera del señor Moreau. Mientras tanto, la custodia principal permanecerá con la señora Moreau con suspensión temporal del tiempo de crianza del demandado hasta que este asunto se resuelva». Las palabras se hundieron lentamente.
Las escuché, pero mi cuerpo no reaccionó. Al principio era como si mi cerebro necesitara un momento para asegurarse de que no las había imaginado. Cuando finalmente se registraron, sentí que mis rodillas temblaban. Me senté con fuerza, atrayendo a mis 2 hijos a mis brazos. Carla Dean permaneció en silencio, labios apretados, brazos fuertemente cruzados. No discutió. No podía. El daño estaba hecho. Derek no dijo otra palabra. Después de que el juez dejó el estrado, el alguacil desestimó la corte. Me quedé sentada, brazos envolviendo a mis hijos como si fueran lo único que me anclaba al suelo. Lucas se inclinó hacia mí y susurró. ¿Lo arruiné? No, cariño, dije. Nos salvaste. Asintió una vez y no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Finalmente entendí qué tipo de fuerza se necesita para que un niño lleve algo así. Y me di cuenta de algo más. La lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si la verdad tuviera una oportunidad real. Salí de la sala del tribunal ese día sosteniendo las manos de mis hijos, apenas sintiendo el suelo bajo mis pies. Mis piernas se movían, pero mi mente estaba en otro lugar. Seguía repitiendo las palabras del juez en mi cabeza, tratando de creerlas. Había detenido la audiencia. Había suspendido el tiempo de crianza de Derek. Me había creído. O al menos finalmente había visto la verdad por sí mismo. Afuera, el aire estaba frío. Lucas soltó mi mano para subir la cremallera del abrigo de Aria. Lo observé, sintiendo una oleada de gratitud para la que aún no tenía palabras. ¿Cómo le agradeces a un niño por algo así? Por levantarse y hacer lo que ningún adulto en esa sala de audiencias tuvo el valor de hacer. Unos días después, el tribunal ordenó una investigación formal sobre la actividad financiera de Derek. Me reuní con un investigador designado por el tribunal, una mujer llamada Señora Trent, que escuchó atentamente, tomó notas y ni una sola vez me miró como si fuera menos. Revisó la carta, hizo preguntas sobre nuestras finanzas durante el matrimonio y solicitó permiso para sacar todos los registros fiscales relevantes y divulgaciones de activos de ambas partes. Acepté sin dudarlo. No tenía nada que ocultar. Derek, por otro lado, sí. En una semana, su castillo de naipes comenzó a caer. La investigadora descubrió múltiples cuentas registradas a empresas fantasma en Nevada y Delaware. Encontró transferencias bancarias a bancos en el extranjero, transacciones en efectivo que nunca fueron reveladas e inconsistencias fiscales que dejaron claro que había estado ocultando ingresos durante años. Cada vez que recibía una actualización, sentía algo reconstruyéndose lentamente dentro de mí. Confianza en mi propia memoria, confianza en mis instintos y creencia de que tal vez, solo tal vez, la justicia podría existir. Durante tanto tiempo, me habían hecho sentir como si estuviera imaginando cosas. Derek había convencido a todos, incluidas partes de mí, de que era débil, paranoica e incapaz. Pero ahora los hechos estaban demostrando lo contrario. La audiencia final llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando entré en la sala del tribunal nuevamente, esta vez con representación legal proporcionada por un grupo de defensa de apoyo doméstico, me mantuve más erguida. No llevaba ropa prestada. Había encontrado trabajo a tiempo parcial limpiando oficinas y había ahorrado lo suficiente para un modesto vestido negro y tacones resistentes. Pequeñas cosas, pero se sentían como una armadura. Derek también se veía diferente. La confianza se había ido. Su nuevo abogado hablaba en frases cortas y tensas. No había miradas petulantes, ni sonrisas falsas. La sala del tribunal había cambiado. El juez entró y comenzó la sesión con una declaración. Este tribunal ha revisado la investigación financiera del señor Moreau y encuentra evidencia sustancial de no divulgación voluntaria, ocultación de activos y manipulación de ingresos para obtener una ventaja en estos procedimientos. Este comportamiento contradice directamente los mejores intereses de los niños involucrados. Hizo una pausa y me miró. Señora Moreau, a la luz de estos hallazgos y su compromiso demostrado con el bienestar de sus hijos en circunstancias difíciles, este tribunal le otorga la custodia física y legal completa de Luca y Aria. Se ordena al señor Moreau pagar la manutención infantil retroactiva y estará sujeto a visitas monitoreadas pendientes de revisión adicional. No lloré de inmediato. Creo que parte de mí todavía se estaba preparando para que el momento fuera arrebatado, para que alguien dijera que había un error o un cambio. Pero nadie habló. El juez firmó la orden. El mazo cayó. Era real. Aria chilló en silencio y abrazó mi cintura. Luca apretó mi mano. No sonrió, pero sus ojos brillaban, firmes y seguros.
Esa noche cenamos panqueques y bailamos con música en la radio. Nada elegante. Solo nosotros en nuestra pequeña cocina, riendo hasta que el sonido llenó cada rincón del apartamento. Me senté en el suelo después, sosteniéndolos a ambos en mi regazo. Aria estaba cantando. Luca estaba dibujando algo en un bloc de notas. Cuando miré hacia abajo, vi lo que había escrito. Un dibujo de una casa con 3 figuras de palitos encima. Había escrito: "El hogar es donde está mamá". Esa carta que encontró era más que solo una prueba. Era un salvavidas. Una puerta de salida del miedo, y hacia algo que finalmente se sentía como paz. Él podría haberla escondido, tirado, ignorado. Pero no lo hizo porque incluso a los 7 años, mi hijo sabía distinguir el bien del mal. Y en una sala llena de adultos, él fue el único lo suficientemente valiente para decir la verdad. Han pasado 6 meses desde ese día en la corte, pero todavía pienso en ello a menudo. No solo en el momento en que el juez falló a mi favor, o la expresión en la cara de Derek, sino en la fuerza tranquila que se necesitó para llegar allí. El tipo de fuerza que no viene del poder o del dinero, sino del amor. El tipo que sigue adelante cuando todo lo demás se ha ido. Después del fallo, la vida no se volvió perfecta. Todavía trabajaba largas horas. Todavía presupuestaba cada viaje de compras al último dólar. Todavía recogía ropa de segunda mano y recortaba cupones y decía no a cosas que otras familias podrían dar por sentado. Pero el miedo se había ido. La presión constante, la sensación de que alguien estaba esperando para quitarlo todo. Eso había terminado. Derek hizo algunos intentos para recuperar el control. Presentó una moción para reducir sus pagos de manutención. Luego trató de cuestionar los requisitos de visitas monitoreadas. Pero la evidencia era fuerte y el tribunal se mantuvo firme. Se presentó a sus visitas programadas 3 veces. Luego dejó de intentarlo. No se lo expliqué a los niños con demasiado detalle. Solo les dije lo que necesitaban saber. Su padre no estaba listo para ser constante, y ellos merecían personas que aparecieran y se quedaran. Dejaron de preguntar después de un tiempo. Luca todavía habla de la carta a veces. Una noche estábamos sentados en el sofá y me preguntó: ¿estaba en problemas por tomarla? Negué con la cabeza y lo miré a los ojos. No, cariño, fuiste valiente. Dijiste la verdad cuando más importaba. Asintió como si entendiera y apoyó su cabeza en mi hombro. Ese momento me recordó con qué facilidad los niños cargan con cargas que ni siquiera vemos. Él había llevado ese papel durante semanas. Había esperado el momento adecuado para hablar. Había elegido la justicia cuando nadie se lo pidió. Comencé a ir a terapia. Al principio, se sentía extraño hablar de todo en voz alta, escucharme admitir lo malo que había sido. Pero la curación necesita aire. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de cuánto había interiorizado la vergüenza, la culpa. La mentira de que ser pobre significaba que estaba fallándole a mis hijos, que tenía que demostrar mi valía aparentando estar bien en lugar de ser simplemente honesta sobre lo difícil que era. Mi terapeuta me ayudó a ver algo que no había visto antes. No era débil por luchar, era fuerte por sobrevivir. Fuerte por mantener un techo sobre nuestras cabezas, por presentarme a la corte sin un abogado, por poner a mis hijos primero cada día. Un fin de semana, encontré un trabajo de oficina a tiempo parcial que ofrecía beneficios. No era glamoroso, pero era estable. Lo tomé. Compré una laptop para poder tomar clases nocturnas en línea y trabajar hacia una certificación en contabilidad. Era algo en lo que siempre había sido buena, pero nunca creí que pudiera convertir en una carrera real. Los niños también comenzaron a mejorar. Aria hizo una nueva mejor amiga en su preescolar, y su maestra dijo que se había vuelto más habladora y segura. Luca se unió al club de arte de la escuela, y uno de sus dibujos fue colocado en el pasillo. Eligió un dibujo de un árbol con raíces gruesas y profundas. Debajo, escribió: "Uno creciendo". Eso es lo que estamos haciendo ahora. Creciendo. No siempre se siente rápido o fácil, pero es constante. Cada semana nos alejamos un poco más del miedo y nos acercamos un poco más a la paz. A veces la gente me pregunta cómo me mantuve tan calmada en la corte, cómo no me derrumbé. La verdad es que casi lo hice. Pero cuando eres madre y tus bebés están en juego, encuentras una manera de seguir respirando, de seguir de pie. No porque sea fácil, sino porque rendirse nunca fue una opción. Esta historia comenzó en una sala de audiencias con acusaciones de ser demasiado pobre para ser una buena madre. Terminó con la verdad siendo dicha por la voz más pequeña de la sala. Un niño que sabía cómo se veía el amor y no tenía miedo de demostrarlo. No ganamos porque tuviéramos poder o dinero o apariencias perfectas. Ganamos porque teníamos honestidad.
porque nos mantuvimos amables, y porque incluso cuando las probabilidades estaban en nuestra contra, nos negamos a quebrarnos. Hay una cosa que he aprendido. Es que la justicia no siempre llega fácilmente, pero aún puede llegar, y a veces cuando lo hace, llega en forma de una carta doblada en la mano de un niño pequeño, sostenida con valor silencioso, ofrecida con amor. Ese es el día en que todo cambió. No solo en la corte, no solo legalmente, sino en mi corazón. Ese fue el día en que dejé de sobrevivir y comencé a vivir de nuevo. Si esta historia te conmovió, si te recordó la fuerza silenciosa que se necesita para seguir adelante cuando todo está en tu contra, tómate un momento para dar me gusta a este video. Compártelo con alguien que podría necesitar escuchar que no estás solo. Deja un comentario. Ya seas padre, sobreviviente, o alguien que simplemente cree en la verdad y la justicia, tu voz importa. Aquí. Leo cada uno. Y si quieres más historias reales sobre resiliencia, amor y lo que significa luchar por lo que más importa, suscríbete al canal. Estamos construyendo una comunidad aquí, una que vea a las personas, no solo sus luchas. Gracias por ser parte de ella.